No lo mencioné en los anuncios, les pido perdón, pero como ustedes pueden notar, el día de hoy tenemos visita. Estamos muy agradecidos a nuestro Señor Dios que están con nosotros, nuestro hermano pastor Alex Díaz y su esposa, la hermana Rebeca y sus bebés, y el que viene en camino. Ok, entonces estamos muy agradecidos con Dios por esta hermosa familia que fueron miembros de nuestra iglesia por algunos años, y los hermanos ahorita están en el estado de Idaho. El hermano es pastor ahí en una iglesia y está haciendo un excelente trabajo para nuestro Señor. Ya tiene algunos años. ¿Cuántos años tienes ya pastoreando ahí? 3 años. Okay, ya tiene 3 años pastoreando el hermano allá, y pues, es una bendición para nosotros tenerlos de regreso. Y como no es de diario que los tenemos, es una gran oportunidad para nosotros escuchar un mensaje del hermano. Entonces hoy en la tarde va el pastor a traernos un mensaje de la palabra de nuestro Señor Dios. Entonces estoy emocionado por escuchar al hermano predicar. Ya tiene pues 1 año que no te escucho, entonces va a ser bendición para nosotros escuchar un mensaje por boca de nuestro hermano pastor Alex Díaz. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, donde tuvimos la lectura esta mañana en Marcos capítulo 8, empezando en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 10. Nada más esa sección vamos a tocar, y es una sección muy conocida por todos nosotros. Ahora, no es una sección sumamente profunda de la palabra de Dios, pero sí muy hermosa por el contenido. Entonces, de lo que estoy hablando es la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 4,000 es sumamente conocido, aunque, fíjense, muchas personas confunden la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Algunas personas piensan que es el mismo evento. De hecho, cuando yo estaba chiquillo, yo así pensaba también. Yo pensaba, no, pues son 5,000, no 4,000, y no, que es la de los... El asunto es la alimentación de los 5,000 aparece en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la alimentación de los 5,000. Pero únicamente Mateo y Marcos hablan de la alimentación de los 4,000. Lucas y Juan lo omiten completamente. Entonces muchas personas confunden y dicen, no, pues es la de los 5,000, te equivocaste, ¿cómo que 4,000? Y ya lo empiezas a leer en la Biblia y te das cuenta que son 2 eventos totalmente diferentes. Si hablamos nada más del libro de Marcos, ya pasamos la alimentación de los 5,000 en Marcos capítulo 6. Si ustedes quieren regresar, ahí lo pueden ver. Entonces Marcos capítulo 6 es la alimentación de los 5,000. Marcos capítulo 8 es la alimentación de los 4,000. 2 eventos diferentes. Y sabemos que son 2 eventos diferentes porque los detalles son distintos, ¿sí? En la primera alimentación de los 5,000 como tal, se encontraban también obviamente alrededor del mar de Galilea, pero a la sección de Bethsaida. Entonces ellos estaban cercanos a la ciudad de Bethsaida cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Si ustedes recuerdan, Bethsaida era un lugar, era una ciudad judía. Bethsaida era una ciudad judía, entonces estaban rodeados de puros hebreos, de puros judíos, cuando Él llevó la alimentación de los 5,000. Los 5,000 eran judíos. ¿Okay? Ahora, recuerden también que no nada más eran 5,000, esos son 5,000 varones, porque no se incluyen nunca ni mujeres ni niños. Entonces, cuando estamos hablando de la alimentación de 5,000, en realidad era una alimentación más como de unos 10,000 como mínimo, ¿sí? Porque recuerden, la Biblia cuando hace mención de números, nunca cuenta a mujeres y niños, únicamente cuenta a varones. ¿Okay? Ahora, en esta ocasión es exactamente lo mismo. Tenemos que se mencionan 4,000, pero no es en Bethsaida. En esta ocasión, si ustedes recuerdan, en lo último que vimos en Marcos capítulo 7, nosotros observamos que nuestro Señor Jesucristo se había ido a Tiro y a Sidón, ¿okay? Y en Sidón fue donde le sacó el demonio a la hija de la mujer sirofenicia, ¿okay?
y después de haberle sacado el demonio a la mujer a la hija de la mujer sirofenicia, regresaron otra vez. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer, y se fueron y llegaron a la zona de Decápolis, que fue lo último que nosotros estudiamos. Entonces de Sidón y Tiro se fueron a Decápolis, y recuerden que toda esta zona es completamente gentil, no son judíos. Toda la gente que está en Decápolis, en Sidón, en Tiro, todos eran completamente gentiles, no eran judíos. Entonces, en esta ocasión, en la alimentación de los 4,000, es a gentiles. La alimentación a los 5,000 fue a judíos. Entonces, números distintos, en locaciones distintas, uno con judíos, otro con gentiles. No es el mismo evento ni es una equivocación. Son dos eventos totalmente distintos el uno del otro. Y el punto es este, de todo esto: Cristo satisface. Cristo satisface. Ese es el punto de lo que vamos a ver hoy. Cristo satisface. Cristo Jesús primero alimentó y satisfizo a un grupo de judíos, la alimentación de los 5,000. Los satisfizo tanto físicamente, porque los ayudó en sus curaciones, en sus enfermedades, en sacar demonios. Corporalmente los satisfizo también físicamente en cuestión a su hambre, porque sobraron 12 cestos de comida la primera vez. Es decir, nadie tenía nada para comer salvo el muchacho que dio los 3 panes y los 2 peces. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Dios, que nuestro Señor Jesucristo lo multiplicó, y quedaron totalmente satisfechos, y hasta sobraron una canasta por cada apóstol. Tuvieron mucho que comer. En esta ocasión es algo similar, pero totalmente enfocado en la satisfacción física y espiritual de los gentiles. Y como les menciono, no es algo real. Entonces se complementan, vamos, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Pero las personas por lo general no lo estudian así. Si van a dar el milagro de la alimentación de los 5,000, nada más lo dan por separado. Y si van a dar el de los 4,000, nada más enseñan el de los 4,000. No se enseña que uno complementa al otro. En realidad no puedes separar la alimentación de los 5,000 de la alimentación de los 4,000. La enseñanza es la misma. Cristo Jesús satisface, sin acepción de personas, tanto al gentil como al judío. Dios satisface. Vamos a iniciar con una oración esta mañana, y ahorita continuamos con nuestro estudio. Dios Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos en este lugar consagrado a ti. Este lugar, Señor, donde se expone y se explica tu bendita palabra. Esperamos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender esta sección de tus sagradas escrituras, y que sea ese mismo Espíritu Santo que lo aplique a nuestras vidas. Te pido, Señor, por nuestras misiones, los hermanos que están al frente liderando estas misiones, que ellos prediquen fuerte y que prediquen la verdad esta mañana. También te pido por todas las iglesias en la zona, en el área, en nuestro estado, en nuestro país, en el cuerpo de creyentes alrededor del mundo. Gracias por esas iglesias, Señor Padre, que están predicando lo que es correcto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén. Muy bien. Comenzamos con el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
en aquellos días. En algunas versiones, como la versión etiópica y la versión siriaca, pues, y en algunas de las vulgatas latinas más antiguas, no dice en aquellos días, dice en aquel mismo día. ¿Okay? ¿En aquel mismo día de qué? Bueno, algunos lo leen en aquel mismo día que él sanó al sordo mudo. Si ustedes ven el capítulo 7, a partir del versículo 31, Marcos 7, 31, podemos ver la historia del sordo mudo que pues se le quita lo sordo y se le quita lo mudo. ¿Ok? Entonces, algunas versiones dicen en aquellos días, en vez de decir en aquellos días, dicen en aquel mismo día, implicando que fue el día del sordo. ¿Ok? Pero yo estuve estudiando en el griego y aunque, obviamente lo mencionó el hermano Víctor hoy en la mañana, al estudiamos el griego porque en ese idioma es en donde inspiró la verdadera palabra de Dios, nuestro Señor Dios. Y en el original parece ser que es más adecuado en aquellos días. Entonces parece ser que nuestra versión en traducción al español es correcto al decir en aquellos días y no como tal en ese mismo día o en ese día. Sin embargo, el hecho de que el siriaco y el etiópico dicen en aquel mismo día nos ayuda a entender un poco cuánto tiempo ha pasado. Entonces, esto es bueno, ahorita nos vamos a meter en esos detalles. Entonces, en aquellos días, como había una gran multitud, ¿cuántos son en la multitud? Pues yo ya les dije que eran 4,000, porque eso es lo que nos dice el versículo 8. 8:8 nos dice, y comieron y se saciaron y regocijaron en pedazos sobrados. No, ¿dónde está? Perdón, 9. 8:9 dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, como 4,000, entonces, una gran multitud. ¿Cuántos? 4,000. Pero no eran solamente 4,000. Vámonos rápidamente a Mateo capítulo 15. ¿Sí? Nos vamos a Mateo capítulo 15 y vamos a ver ahí cuánto nos dice. Mateo capítulo 15, versículo 38. Dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, otra vez, ya se los mencioné en la introducción, en la Biblia, de hecho no nada más la Biblia, en los escritos literarios hebreos, por lo general, cuando hay un conteo o un censo, se contaban los hombres, varones, no las mujeres, no los niños. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, cuando ustedes ven cierto número que dice, son tantos, entiendan que nada más está incluyendo a varones, hombres en ese número. Entonces, le calculamos por lo menos el doble en mujeres más niños. ¿Okay? Entonces, claramente hubo una gran multitud, mucho más de 4,000. Entonces dice, y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos, versículo 2, y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ok, hace 3 días ya están conmigo. Algunas personas, porque el versículo 1 en el siriaco y en el etiópico dice en ese mismo día, implicando la sanación del sordomudo. Entonces muchos consideran que desde el sordomudo pasaron 3 días y ya tenían 3 días con nuestro Señor Jesucristo hasta este evento. Algunos incluso piensan que los estuvieron siguiendo desde Sidón y Tiro, desde que sacaron al demonio de la niña, de la hija de la mujer sirofenicia. Entonces algunas personas consideran que desde Sidón y Tiro vienen siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y que ya habían pasado 3 días y que ellos fueron testigos oculares de todos estos milagros, que por lo menos fueron 3 o 4 dentro de ese mismo viaje entre Sidón y Decápolis. ¿Okay? Entonces muchos consideran que desde allá vienen siguiéndolos, y una de las razones por lo cual lo piensan es porque el versículo, ¿dónde está? Versículo 3 dice que muchos de ellos han venido desde lejos. Muchos de ellos han venido desde lejos.
Entonces, por lo que dice el versículo 3, se considera, y por lo que dice el versículo 1 en el etiópico, en el siriaco, se considera que vienen siguiéndolo desde Sidón y Tiro algunos de ellos. Ya tenían 3 días caminando con nuestro Señor Jesucristo. Otros, sin embargo, son de otra opinión. Consideran que Cristo estuvo 3 días con ellos ahí en ese mismo lugar, que durmieron con Él en ese mismo espacio, que estuvieron con Él en ese mismo espacio por una duración de 3 días. Otros dicen, no, es que vienen caminando con Él desde Sidón. En realidad yo soy más de la opinión que vienen siguiéndolo desde Sidón y Tiro, que decir que tenían en ese monte 3 días ahí con Él, y que los 3 días Él tenía enseñándoles y bueno, sí creo que por los 3 días enteros Cristo les enseñó, Él iba a aprovechar. Pero considero que no acamparon en el mismo lugar por 3 años, sino que estuvieron móviles. ¿Okay? Obviamente ni Mateo ni Marcos nos dan una explicación concreta de que si estaban ellos peregrinando por 3 días con Cristo o si estuvieran 3 días en el mismo lugar. El punto, sin embargo, es irrelevante, eso es irrelevante. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: tengo compasión de ellos. Eso para mí no es irrelevante. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene compasión de la gente. Lo demostró y lo sigue demostrando hoy. Él tuvo compasión por las cuestiones físicas de ellos. Tenía compasión por las enfermedades físicas de ellos. Y Él tuvo ciertamente compasión y misericordia también por sus enfermedades espirituales. Que últimamente ese era el punto principal de Él. Que le conocieran a Él, al único Dios verdadero encarnado. Hablando de la compasión, vamos a ver algunos versículos. Mateo capítulo 9, vámonos rápidamente a Mateo capítulo 9. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es misericordioso. Mateo 9, 35 al 38 dice la palabra de nuestro Señor Dios. Perdón. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, que es exactamente lo que estamos viendo que Él está haciendo. Ese es el ministerio de Cristo. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cristo Jesús obró en compasión. Ahora, el día de ayer vi unas publicaciones de una iglesia en Bellavista, Jalisco, que vinieron para acá, al centro de Guadalajara, y tomaron video y fotos de ayudando a las personas desamparadas en el centro de Guadalajara. Encontraban a personas mendigando, ¿no? Gente que tiene gangrena en las piernas, y sacan los videos haciéndole curaciones a esta persona en el centro que está mendigando, ¿no? Con la pierna engangrenada, y ellos haciendo curaciones, ayudando a la gente que estaba en esa zona, en esa área. ¿Por qué? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y públicamente ellos fueron y lo hicieron a la zona centro de Guadalajara. Nosotros no hacemos eso. Vamos al centro y vemos una persona engangrenada y pidiendo dinero en la mayoría, y hasta con moscas verdes en la pierna, y dices, ay, y le doy la vuelta. Y todos hemos hecho eso, todos somos culpables. Pero nuestro Señor Jesucristo mostró una compasión verdadera. No fue y nada más le ten una moneda para... Nuestro Señor Jesucristo tuvo una compasión y una convicción. Él sabía, y Él entendía que la razón por la cual ellos están en problemas físicos también es por cuestión del pecado. Últimamente el pecado es quien nos trajo a la humanidad a la enfermedad.
últimamente es el pecado que trajo muerte a esta vida. Previo a la caída del hombre no había pecado. Previo a la caída del hombre no había muerte. Previo a la caída del hombre no había enfermedad. Fue por la caída del hombre que todas estas cosas vinieron al ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo entiende eso y tiene compasión y dijo, ellos están enfermos a causa del pecado. Él tenía compasión. Vamos a ver otro versículo, Salmo capítulo 145. Este me gusta mucho. Salmo capítulo 145. Y vamos a leer el versículo 9. 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, ponen la misericordia de Dios por encima de los otros oficios de Dios. Quiero que entiendan eso. Pone sus misericordias por sobre todos los otros oficios de Dios. Si hablamos de los oficios de nuestro Señor Dios, Él tiene una gran cantidad de oficios. No solamente como creador, como sustentador, como lo que sea. Tantos oficios tiene nuestro Señor Dios, pero el que es puesto por encima de todos los otros oficios es el oficio de la misericordia. ¿Y cuántos de nosotros pedimos realmente por la misericordia de Dios? Pedimos por un montón de otras cosas. Dios tiene mucha misericordia que dar y no le pedimos de su misericordia diariamente. Eso debería de ser nuestro número uno cuando nosotros estamos orando. Señor, por favor, ten misericordia de mí, yo, un pobre, inmundo pecador. Y esa debería de ser nuestra oración todos los días. Todos los días cuando nos levantamos. Dame, Señor, de tu misericordia porque me hace falta. Pero poco oramos de esa manera. Ese oficio de la misericordia es puesta por sobre todas sus otras obras. Grande es Jehová de misericordia. Pero ¿saben cuál es la obra de misericordia más grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La misericordia de la salvación. La misericordia de la salvación. Ese es el acto más grande y sublime de todos los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Su misericordia para traernos y darnos la salvación. Romanos capítulo 9 y versículo 15. Muy conocido este. Romanos capítulo 9 y versículo 15. La palabra de nuestro Señor dice claramente: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. O sea que la salvación es por pura y plena misericordia de nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, Dios le da la salvación a quien Él quiere darle salvación. Por voluntad suya, no por voluntad nuestra. Esto es tremendo. No es mi decisión. La salvación, últimamente, es de Dios, quien tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y esa exposición de misericordia es el acto más sublime de todos los oficios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cómo soy consolado por Dios? A causa de su salvación. ¿Y cómo consuelo a otros? Dándoles o extendiéndoles ese mismo evangelio que se me fue dado a mí. Y si es la voluntad de Dios
consolarlos con la misma misericordia con la que me dio a mí, es decir, la salvación. Entonces, gloria a Dios. Él me mostró misericordia y yo muestro esa misericordia impartiendo el evangelio a otros. Eso es lo principal y lo primordial. Si yo puedo ayudar a una persona con alguna otra cosa, lo voy a hacer, pero mi prioridad es ser bondadoso y misericordioso y extenderles a ellos lo que a mí se me extendió con misericordia y bondad: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, continuamos, hermanos, porque si no, no terminamos. Ok, Marcos capítulo 8. Entonces ya hablamos acerca de esto, ya les dio de comer. Versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y quiero hablarles de eso último también. Qué dedicación por parte de las personas que fueron a estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. 3 días, 2 noches y 3 días. Esta gente ya había dormido en el campo, ya habían dormido en el suelo, donde fuera, con tal de estar escuchando las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pusieron sus trabajos a un lado, pusieron sus negocios a un lado, y sin carros, caminaron los kilómetros que hayan sido, y durmieron donde tuvieran que dormir. Sus casas quedaron lejos para estar escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, el día de hoy, para llenar nuestras iglesias, para que dejen su ropa para venir a la iglesia, sí, porque esa es la excusa número 1. No puedo ir a la iglesia porque me toca lavar hoy, porque mañana tienen que ir los niños a la escuela y tengo que lavar los uniformes. No puedo ir a la iglesia hoy porque es más importante mi ropa sucia que Dios. Esta gente dejó absolutamente todo para estar con Dios, para estar con Cristo Jesús por 3 días, totalmente dispuestos a dormir afuera, en el piso o donde sea, para estar en unión con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuántas veces he visto esa actitud hoy? Bueno, de nuestra iglesia, yo sé que muchos hermanos son muy fieles, gracias. Pero ¿saben cuántas veces he visto ese tipo de actitud? Una sola vez. Una sola vez. Y no fue en esta iglesia. Una sola vez he visto ese tipo de actitud de creyentes. Fue cuando estábamos trabajando con los huicholes. Yo recuerdo una vez tuvimos una conferencia con nuestros hermanos huicholes ahí en Nayarit, en la iglesia bautista Getsemaní, y vinieron huicholes a pie desde el estado de Durango, cruzando sierra, otros vinieron de Aguascalientes. Huicholes que fueron y estuvieron durmiendo en el campo, entre la sierra, porque se les hacía oscuro, para llegar a la conferencia que empezaba el lunes. Muchos de ellos viajaron a pie por 5 días para poder estar en la conferencia que duraba otros 5. ¿Sabes dónde durmieron los hermanos cuando llegaron ahí? Andaban abajo de las camionetas, ponían mantas y ponían cobijas y se dormían abajo de las camionetas. Abajo de donde fuera se dormían los hermanos. Todo 15 días de sufrimiento solo para escuchar una conferencia de la palabra de nuestro Señor Dios. ¡Wow! Eso quebró mi corazón en aquella ocasión. Fue la primera vez que lo vi. Nunca lo he visto otra vez. Hermanos, si tan solo nosotros tuviéramos la disposición y la consagración y el amor y el temor de Dios como para estar con Él por 3 días y descartar y poner a los lados todo lo de esta vida para andar con Él.
Ok, versículo 3. Y si los enviaran ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Vamos a continuar. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hermanos, la verdad es que yo no puedo dejar de reírme de estos apóstoles. ¿Quién puede saciarlos de pan? ¿Quién? ¿Se les había olvidado lo que él acababa de hacer? Él ya había alimentado a 5,000, a más gente. Ahora son menos. ¿De dónde vendrá el pan? Los 12 apóstoles, las personas más espirituales del mundo, no sabían de dónde iban a sacar pan. Y fíjense, Cristo Jesús sabía que ellos tenían un problema muy serio. Y observa el versículo 17, 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendís ni comprendéis? ¿Aún no tenéis endurecidos vuestros corazones? ¿Qué no sabes quién soy? Fíjense lo que continúa diciendo: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. O sea, no recuerdan lo que acabo de alimentar un montón. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? 12, ¿no? Y cuando los 7 panes de los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? 7. Y les digo: ¿cómo aún no entendís? No entendían. Duros de corazón. ¿Quién puede alimentar a estos 4,000? Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo satisfago. No hay salvación fuera de mí. Cristo Jesús es el pan de vida, tanto espiritualmente como también físicamente. Él como tal nos provee nuestras necesidades espirituales y físicas, supliendo para nosotros que somos sus hijos todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suple y Él satisface. Ok. Versículo 5, Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Ahora, una cosa interesante. En la ocasión anterior, en la alimentación de los 5,000, nadie tenía comida más que un jovencito que estaba ahí de entre ellos. Pero en esta ocasión, Cristo les pide a los 12 apóstoles: entre ustedes 12, ¿cuánto tienen? Okay. Entonces, la primera vez los 12 no tenían nada. Salió de un joven del pueblo de Israel. En esta ocasión tuvo que salir por mano directa de los apóstoles. Entonces este era el alimento de los apóstoles, no era el alimento de uno de las multitud, como en la ocasión anterior. Ahora, ¿cuántos panes dice que tiene? 7. Los apóstoles dieron todo lo que ellos tenían para alimentar a la multitud. 7 panes, todo lo dieron. ¿Y cuánto recuperaron? ¿Cuántos canastos? 7. Entonces ellos invirtieron 7 y Dios les dio de regreso los mismos 7 que ellos invirtieron. Ahora, mucho más porque eran canastas llenas. Pero ellos consagraron lo que tenían al propósito de Dios. Sacrificaron lo que tenían al propósito de Dios. Ahora, muchas personas utilizarían esto para decir que la doctrina de la prosperidad es verdadera. ¿Ya ves? Yo doy 7 y Dios me da 7,000 de regreso. ¿Sí?
Si yo doy 7,000, mi Señor me regresa 700,000 de regreso. No, eso no. La doctrina de la prosperidad es totalmente una mentira, es un error, es una falacia, es una doctrina totalmente falsa, errada. Pero la verdad es que Dios, si tú consagras lo tuyo y lo sacrificas a Dios, Dios sí te regresa y sí te da de bendiciones dentro de su voluntad y conforme a sus propósitos. Nosotros simplemente damos en obediencia y damos de corazón y damos en amor a Él y doy en amor al prójimo sin esperar nada. Sin esperar nada. Me imagino que los apóstoles, conforme a su corazón estaba duro, me imagino si ellos esperaban que se les regresaran por lo menos 7 panes. Yo considero que ellos dieron simplemente por dar, sin esperar que Dios les regresara 7 canastas llenas. Y así debemos de dar nosotros. Yo doy sin esperar nada. Yo sé que Dios me va a dar nuevamente lo que yo he sacrificado, pero no es por eso que lo hago. Los cristianos no debemos de dar con la expectativa de recibir grandes cantidades, no. Damos en amor a Dios, damos en amor al prójimo, y Dios sabrá qué es lo que Él hace y cómo Él hace. Yo confío en Él y ya. Ok, muy bien, continuamos. Ya me perdí mis notas. Ok, no sé dónde estoy. Ok, versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y los pusieron delante de la multitud. Ok, versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Ok. Aquí en el versículo 6 y 7 hay algo medio extraño que en el libro de Mateo no se lee de la misma forma. Si ustedes ven Marcos capítulo 8, versículos 6 y 7, parece ser que lo hicieron en 2 partes. Que primero agarraron el pan y que Cristo lo bendijo y luego lo reparten y luego se le dan los peces y Cristo lo bendice y lo multiplica y lo reparte. Entonces parece que es hecho en 2 eventos, una oración por el pan y una oración por los peces. Es decir, parece en Marcos que son 2 eventos distintos, ¿verdad? Primero la multiplicación de los panes y luego la multiplicación de los peces en 2 oraciones diferentes. Pero si nosotros vemos el recuento según Mateo, no se lee así. En Mateo parece ser que es un solo evento, una sola oración donde ambos los peces y los panes son multiplicados simultáneamente y repartidos simultáneamente. ¿Hay discrepancia? Si Marcos parece que tiene 2 eventos, el del pan y el del pez, en multiplicaciones 2 bueno, la verdad es que según como lee en el griego original, Mateo es correcto, Marcos, nuestra traducción, no está del todo correcto. ¿Okay? Entonces, el recuento de Mateo está más de acuerdo con el griego original, que es el inspirado, que el de Marcos. Ahora, recuerden, nuestras Biblias no son inspiradas por Dios, como muchos afirman y dicen. Nuestras Biblias son traducidas a nuestros idiomas, únicamente el hebreo y el griego, y los 6 capítulos en arameo son lo inspirado. Nuestra Reina Valera no es inspirada por Dios, es traducida y por lo tanto sí contiene problemas en traducción. Por lo tanto, tengo a fuerzas que regresar al hebreo, tengo que regresar al griego
En este caso, Mateo es correcto. Es un solo evento, una sola oración, no dos, en la multiplicación de ambos los panes y los peces, y se repartió en una sola exposición. Ok, vamos a continuar, que eso se me hizo interesante. Ahora el versículo 8, y comieron y se saciaron. Como ya mencioné, en el caso de la alimentación de los 5,000, nuestro Señor Jesucristo les dio de alimentarse hasta que se llenaron. Estaban satisfechos, completamente llenos del alimento que nuestro Señor Jesucristo les dio, y sobraron 12 canastos. Esto es para judíos. En el caso de los 4,000, dice también que los satisfizo. Ellos se llenaron tanto que sobró, en este caso, 7 canastos. Que por cierto, bueno, no me voy a meter en cosas griegas ahorita, pero los canastos que se mencionan en la alimentación de los 5,000, la palabra para canasto es una canasta chica. Entonces sobraron 12 canastas chicas. Mientras que el uso de la palabra canasto aquí en Marcos 8 es un canasto así. Entonces sí hay una diferencia también en las palabras canasto. Entonces una era de canasto de poco, o sea, les quedó, era como de tanto así, uno de esos para cada apóstol, pero en esta ocasión son cestos enormes, del tamaño tan grande que cabe un adulto dentro del cesto. Entonces, 2 eventos diferentes, medidas diferentes, etc. Pero bueno, vamos a continuar. Ok. Se saciaron. El punto es, nuestro Señor Jesucristo satisface. Vamos a ver Vamos a ver Romanos, capítulo 3. Porque quiero decirles algo y con esto terminamos. Cristo no solamente satisface pues al judío, y Cristo no solamente satisface al gentil, sino que lo que es todavía más importante, nuestro Señor Jesucristo satisface la ira de Dios. El sacrificio del pan de vida, nuestro Señor Jesucristo, satisface la ira de Dios. Satisfizo la ira de Dios. El pan de vida satisfizo físicamente a los judíos. El pan de vida satisfizo físicamente a los gentiles. Pero más importante es que el pan de vida y el sacrificio de Él satisface la ira de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él fue a la cruz del Calvario para traer satisfacción de la ira de Dios. Romanos 5:9 nos dice claramente, vamos a ver el 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. A causa de nuestros pecados, a causa del pecado del hombre, merecemos el infierno, merecemos el lago de fuego, pero Dios, que es misericordioso, nos dio la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, de su gracia, de su redención, satisfaciendo en Él la ira de Dios sobre nosotros. Vámonos rápidamente a 1 de Juan. Con esto vamos a terminar. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, no importa si eres judío, si eres griego, o si eres miembro de la iglesia y no eres ni judío ni griego, sino miembro de la iglesia, Cristo satisface, porque Él satisfizo la ira de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios sobre nosotros. Vamos a ver un último, 1 Juan 4:10. 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo satisface. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Espero que estén comiendo de ese pan diariamente y bebiendo de su agua todos los días. Él satisface. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido, Señor Padre, aprender de su palabra esta mañana. Gracias, Señor, por estos grandes milagros de la alimentación de los 5,000, de la alimentación de los 4,000, y enseñarnos, Señor, que no hay excepción de personas, no hay judío, no hay griego. Usted, Señor, alimenta a todos, tanto por gracia común y mayormente sobre gracia especial. Gracias, Señor, por esa revelación especial la cual nos ha traído a los pies de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio del Espíritu Santo podemos aprender más de Él y crecer cada día más en su conocimiento y en su persona, siendo cada día más como Él es, hasta que, Señor, usted nos lleve a gloria y nos transforme. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha satisfacido y ha satisfecho la ira de Dios sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén.